Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. El verano suele asociarse con el descanso, el ocio y también pasar más tiempo con quienes queremos, pero también es una época en la que cambian nuestras rutinas, aumentan las horas de convivencia y con ellas las posibilidades de que aparezcan pequeños roces. Discutimos más con la pareja, con los hijos, con los padres e incluso con familiares y compañeros de vacaciones y también con compañeros de trabajo, ya que el calor puede hacer mella si se junta sobre todo con el cansancio. ¿Y por qué el conflicto no es siempre un problema? Pues esta respuesta vamos a hablarla desde el punto de vista de la psicología, porque es más importante hablar de cómo gestionamos el conflicto que el conflicto en sí. Así que damos la bienvenida a Marta Doallo, psicóloga de Psicología en mí, que está en nuestros estudios. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, encantada. Bueno, Marta, me gustaría hablar precisamente de esto. En verano aumentan las discusiones y quería saber si es un poco por ese tema de que aumenta nuestra convivencia, cambian nuestras rutinas, o si hay algún que otro motivo por ahí. Seguramente, en la mayoría de los casos, no se puede hablar de una regla general, ¿no? Pero sí es cierto que en verano hay más convivencia, por ende hay más decisiones que tomar también, ¿no? Vacaciones, expectativas, y pensamos diferente, por lo tanto va a haber más probabilidades de que se lleguen a esos conflictos, a esas negociaciones. Que además estamos hablando de que en verano pues tenemos ese periodo vacacional un poquito más largo, que además pues se junta con el calor y puede incluso afectarnos en nuestra propia irritabilidad. Pues sí, seguramente hay personas que el calor no lo toleren muy bien y puedan llegar a estar más irritables, no hay duda. Pero no creo que sea una regla general o que el calor sea el que predisponga a que los conflictos no se gestionen de buena manera. Claro, al final es una cuestión de llegar, como bien dices, a acuerdos en cuanto a fechas, planes, tareas un poco del hogar que quizás en otros momentos pues no se comparten de la misma forma. Entonces me gustaría saber si estos conflictos surgen entre familiares y demás, pero por la convivencia, o tenemos que aprender a gestionarlos de alguna forma en específico. Claro, o sea, muchas veces pensamos que una relación sana es una relación sin conflictos. Esto lo solemos pensar cuando entendemos el conflicto como algo negativo. Sin embargo, como bien dice una compañera de psicología en mí, Rocío, podemos ver el conflicto como una oportunidad de conocer al otro, de qué necesita el otro, de comprendernos, de buscar soluciones, de fortalecer un vínculo. Si utilizamos el conflicto, al final somos personas distintas, pensamos distinto de lo que es el orden, de lo que es las vacaciones, de lo que es el descanso, y no por ello no significa que alguien tiene que ceder. ¿Cómo gestionemos ese conflicto? Puede fortalecer o destruir el vínculo. Efectivamente, cuando hablamos de conflicto puede llegar a ser un simple debate, o muchas veces nos arriesgamos a que suba un poco el tema de la discusión. Entonces, en esto me gustaría preguntarte como psicóloga qué errores solemos cometer y cómo podemos evitarlos para que no haya esa destrucción del vínculo. Pues sí que es cierto que hay como algo que sí cometemos más a menudo, igual no es una regla general, ¿no? Pero sí tendemos a... Me gustaría que en vez de atacar, o sea, en vez de hablar del problema, ¿no? La acción, no has recogido la cocina, has llegado tarde, y no hablar de la persona. Me explico. Es decir, eres un egoísta, nunca haces nada, no piensas en mí. Cuando atacamos a la persona, estamos diciendo tú eres el problema. Si decimos no has recogido la cocina, estamos hablando de una acción que es el problema y podemos encontrar una solución. Eso es lo más importante, como hablar de acciones y no atacar a la persona, porque si atacamos, la otra persona directamente va a ir a defenderse. Entonces, cuando una persona ya entra a defenderse, ya no estamos escuchando para comprender, estamos escuchando para defendernos. Y en esas ocasiones en las que discutimos por el motivo equivocado, como bien apuntábamos, pues ese reparto de tareas, la puntualidad o el destino de las vacaciones, cuando en realidad hay emociones de fondo, ¿cómo podemos aprender a identificarlas para que no sea verdaderamente molesto? Pues mira, me gustaría, lo primero es entender que no creo que haya un motivo totalmente equivocado para discutir, es decir, si algo me molesta, si algo me ha enfadado, es necesario hablarlo. Pero es interesante que nos hagamos preguntas, ¿no? ¿Qué estoy interpretando de esta situación? ¿Qué necesito para dejar de estar enfadado? E incluso preguntarle al otro. Al final, las acusaciones cierran conversaciones, mientras que las preguntas las abren.
preguntarnos más qué está pasando y qué solución podemos encontrar en vez de quién es la culpa. Un poquito de introspección, ¿no? Según entiendo yo, de pues saber si yo misma estoy irritable y hay algo que me ha molestado, pues quizá tratar de calmarme, contar hasta 10 y ya exponer el problema y ponernos a debatir. Eso es, o sea, preguntarte qué te ha molestado, qué necesitas. Sobre esta pregunta mucho, ¿qué necesitaría para dejar de estar enfadada? Si este verano tuviésemos que quedarnos con 3 claves para discutir de una forma saludable y salir reforzados, ¿cuáles nos darías? Pues lo que hemos hablado, ¿no? Hablar del problema, no de la persona, no atacar a la persona, sino cuál es el problema y qué soluciones podemos encontrar. Escuchar para comprender, no para ganar la razón ni para vencer. Al final, si en una discusión siempre tiene que vencer a alguien, el vínculo se distancia. Y buscar acuerdos, aunque sean pequeños, intentar buscar pequeños acuerdos de cómo vamos a gestionar esto en un futuro. Estaría bien hacerse la pregunta de qué hemos aprendido de este conflicto y cómo lo gestionaremos la próxima vez. Me parece que son preguntas y una perspectiva muy madura a la hora de, pues eso, de tratar de discutir de una forma saludable con la pareja, con los padres o con compañeros, pero abramos el melón un poco de los niños. Están mucho más tiempo en casa, se aburren, no sabemos muy bien qué hacer con ellos y muchas veces pues la paciencia llega a un límite y con ellos razonar es de una forma diferente. Al final los niños tienen mucha más energía. Es cierto que podemos estar nosotros más irritables, pero podemos hacerle entender al niño también nuestra situación. Los niños también saben escuchar y comprender. Podemos hacerles entender que ahora mismo estamos cansados, que necesitamos un momento y pararnos nosotros a reflexionar. Y darles el tiempo a ellos también para que tengan su independencia, buscar nuevas formas de entretenimiento, qué necesitan, qué les está pasando. Al final la comunicación es la base de todo entendimiento. Y también aclarar que, bueno, pues que las vacaciones son para todos, para que todos descansemos, todos disfrutemos. Así que, bueno, pues aquí hemos dejado algunas claves desde el punto de vista de la psicología para aquellos que todavía no se hayan ido de vacaciones o estén en ese cambio de rutina, convivencia intensa con el resto de unidad familiar o compañeros de trabajo, pues que se les pueda hacer un poquito más llevaderos este calor y el verano, ¿verdad? Eso es. Al final también es difícil las expectativas. Tenemos que medir muchas veces la expectativa de tener un verano descansado, tranquilo, y luego nos llega la frustración cuando no lo conseguimos. Entonces, intentar bajar un poco y vivir día a día, tampoco exigirnos, no venir desde la autoexigencia. Que eso también lo hablamos en nuestro programa. Pues Marta Doallo, muchísimas gracias por acudir a nuestro estudio y darnos estas claves desde la psicología. Gracias, un placer.